Quiero hablar de una palabra que en realidad esta mañana en la radio ya lo tocaron. Entonces dije yo, listo, no tengo nada para decir. Terminó acá. Pero qué bueno que podamos profundizar en este tema, porque realmente, si bien es algo de lo que la mayoría sabemos, es algo que necesitamos aprender a aplicar por sobre todas las cosas. Y el título del mensaje es La atmósfera comienza en la mente. Y parece medio raro el título, pero ya me van a entender. Hace unos días escribí en mi cuaderno que la atmósfera de mi casa la decido yo y no las circunstancias. Era un momento particular, un momento especial. Entonces necesité escribirlo. La atmósfera de mi casa la decido yo y no la circunstancia. Y eso me hizo pensar entonces, bueno, ¿a quién le estoy otorgando autoridad para gobernar la atmósfera de mi casa? Y quiero llevarlos a una historia que la voy a hacer bien cortita para que podamos ver cómo muchas veces las circunstancias de afuera toman el control de lo que pasa en nuestro interior. No sé si han escuchado de la Guerra de los Mundos. Fue una adaptación radial de una novela muy conocida y esta adaptación radial fue dirigida y narrada por Orson Welles. Se emitió el 30 de octubre de 1938 por la cadena CBS de Estados Unidos. Ahora, lo que hizo famosa esta historia es lo que sucedió cuando fue presentada. Imagínense esta situación. Ubiquémonos en el 1938, ¿no? Por empezar, nos ubicamos ahí, en ese contexto. Dice, el programa de radio comenzó, como todos los días, como una transmisión normal de música. De repente fue interrumpido por supuestos boletines de último momento que informaban sobre la caída de un meteorito en Nueva Jersey. De a poco, esos reportes describían una invasión de marcianos que destruían ciudades con armas devastadoras. Aunque al inicio del programa se aclaró que era una dramatización y se repitió también al final del programa, las personas que sintonizaron el programa en el medio, digamos, que no escucharon ese aviso de que en realidad era una dramatización, ¿qué pasó? Se creyeron que había una invasión de marcianos que vinieron con armas devastadoras y entonces automáticamente vieron cómo salvarse, qué hacer, qué hacemos. Dice que algunas personas llamaban a la policía para preguntar lo que estaba pasando. Obviamente no había redes sociales, no había nada con el cual los puedas chequear. No es que mirás otro canal y chequeás, era solamente la radio. Hubo llamados a la policía, a las emisoras, a los periódicos. La gente quería saber lo que estaba pasando. Y sobre todo hubo personas que se fueron a las iglesias a orar por esta invasión de marcianos, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el crear atmósferas? Y tiene todo que ver, muchísimo. Porque con este ejemplo yo le quiero mostrar cómo a veces las circunstancias exteriores, externas, lo que sucede afuera, penetra muchas veces sin filtro en nuestro corazón, en nuestro interior y nos generan cierta conducta. Eso es por un lado, pero por otro lado también puede suceder que esa mala noticia o esa circunstancia pesada y fea se inicia en nuestro corazón, se inicia en nuestro pensamiento, quede ahí dando vueltas y después de alguna forma también se termina exteriorizando. Por eso quiero hablar de los permisos que nosotros concedemos, de los permisos que nosotros damos para que estas circunstancias de afuera nos generen toda esta incomodidad adentro y a la vez también ver qué es lo que pasa dentro de nuestro corazón y de nuestra mente, a lo que también le otorgamos permiso para que nos genere malestar, para que nos genere angustia y que después eso obviamente como consecuencia nos lleva a conductas depresivas, de tristeza, de angustia, ¿no? ¿Será que todo lo que sucede a nuestro alrededor debe entrar sin filtros a nuestro corazón?
¿Será que las circunstancias de afuera tienen derecho a gobernar nuestro corazón o nuestra mente? El punto número 1 es los permisos que concedemos. Y vamos a leer en Romanos, capítulo 8. Voy a leer primero un solo versículo para que veamos lo que dice. Y dice así: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y acá aparece esta palabra que es clave, que es permitir. Permitir significa que hay algo sobre lo que nosotros tenemos una responsabilidad. Hay algo que sucede y que es mi responsabilidad. Yo tengo autoridad sobre eso y soy yo quien concede ese permiso, esa apertura. Y dice, al hablar Pablo de esta naturaleza pecaminosa, se refiere a esa inclinación natural que nosotros tenemos de ir siempre hacia lo oscuro, hacia lo malo. Y también dice que la mente puede ser controlada por aquello a lo que nosotros le estamos dando lugar. Todos tenemos esta inclinación natural y esta naturaleza pecaminosa va a buscar constantemente tener el control y el gobierno de nuestra mente y de nuestro corazón. Si logra tener control y dominio de nuestra mente y nuestro corazón, tiene el 80% del trabajo hecho. Por eso es tan importante que nosotros revisemos lo que sucede en nuestra mente. Y piensen en esto también. Les doy un pensamiento simple para que podamos ver cómo actúa esta naturaleza. Supongamos que alguien me mira mal, en algún momento llegué a la reunión y me miraron mal, o no sé, por afuera, por la calle. Automáticamente lo que sucede en nuestra mente es: ¿qué le pasa a este? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué no me saludó? ¿Qué no me vio? ¿No? El pensamiento ingresa y va como hacia abajo, va como decayendo. Bueno, en la próxima que lo vea se lo voy a devolver, le voy a mirar mal, ¿no? O no lo voy a saludar o lo voy a ignorar. Fíjense cómo de un pensamiento, una vez que inicia, automáticamente siempre va a ir como declinando hacia abajo. Pensemos en la economía. Una persona que te diga, o un pensamiento, una noticia que uno vea, cómo impacta dentro de nuestro corazón de tal forma que nosotros creemos y tomamos como cierto que no hay oportunidad, que todo está mal y que todo va a seguir estando mal. O por lo contrario, pensamos, ¿por qué a aquellos que son malos les va bien? No, fíjense cómo nuestra mente, esta naturaleza, todo el tiempo va a ir hacia la muerte, como dice Pablo. Pero Pablo no habla de una muerte natural, no es que te vas a morir, sino que habla de una muerte lenta de tu interior. ¿Qué es lo que muere? Muere tu gozo, muere tu alegría, muere tu entusiasmo, muere tu paz, muere tus ganas de seguir intentando. Va apagando de a poco tu fe. Entonces, esos pensamientos de a poco nos van llevando siempre hacia el camino del resentimiento, hacia el camino de la tristeza, de la angustia. Empieza a dominar la ansiedad, empieza a dominar la depresión, porque todo eso está dentro de nuestra mente, está dentro de nuestro interior y en algún momento tiene que buscar la forma de expandir, de salir. Por eso es que Pablo dice que lleva hacia la muerte. Pero tenemos el punto 2. Vamos a seguir en el mismo versículo. Fíjense cómo solamente este texto tiene tanta riqueza. El punto 2 dice que es la autoridad que entregamos. Y ahí quiero ir a esta segunda parte del versículo. Dice, permitir que el espíritu controle la mente lleva a la vida y a la paz. Nuevamente aparece la palabra permitir. Y lo que nos muestra es que el Espíritu Santo no gobierna tu mente, no controla tus pensamientos ni tu corazón por imposición, sino que es un permiso que yo tengo que otorgarle, es un espacio que yo tengo que darle. Y a veces pensamos que por estar en ambientes o en lugares, por momentos,
donde el Espíritu Santo está, eso ya genera una transformación. Y podemos estar acá, como les decía recién, la alabanza es realmente poderosa, uno sabe, uno siente, uno canta, uno declara. Y eso sucede. Puedes venir a las reuniones, puedes participar en los grupos de días, puedes estar. Pero eso no necesariamente implica una rendición de tu mente, una rendición de tu corazón para que el Espíritu Santo la gobierne. La transformación completa, la transformación interior viene cuando nosotros le otorgamos ese permiso. Por ejemplo, pensaba en Saúl, ¿no? Como él, después de haber pecado, después de haber desobedecido a Dios, dice que había espíritus que lo atormentaban. Él se sentía bajo presión, bajo tormento, ¿y qué necesitaba? Que venga David con su música a poder calmarlo, a poder aliviarlo. Y eso sucedía, porque eso pasaba, lo dice la palabra. Sin embargo, eso no generó la rendición de su corazón. Él necesitaba este momento y este espacio para aliviar lo que le pasaba, pero eso en sí mismo no era una transformación. Había un cambio de ambiente, pero el problema era la autoridad. El problema es a quién le otorgamos permisos para que ingresen en nuestro interior, en nuestro corazón. El mismo texto, el mismo versículo dice que la naturaleza pecaminosa nunca obedeció la ley de Dios y que nunca lo hará. Y cuando yo pensaba esto, cuando yo leía esta palabra, suena como un poco fuerte, ¿no? La naturaleza pecaminosa nunca obedeció la ley de Dios y nunca lo hará. Y esto explica muchas veces esta inclinación que tenemos a no ser obedientes, a no obedecer. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto? Esa naturaleza pecaminosa siempre va a tener esa inclinación, siempre va a querer tener el control. Esa naturaleza lo que va a hacer es buscar justificar nuestros deseos constantemente. Y si busca justificar mi deseo, si busco justificar mis deseos, eso va muchas veces en contra de lo que Dios quiere. Esta naturaleza pecaminosa va a buscar siempre defender mis propias razones. Voy a encontrar razones, voy a encontrar argumentos, voy a encontrar motivos para no obedecer. Voy a encontrar excusas. Me van a pasar 1.000.000 de cosas todo el tiempo, constantemente, para no obedecer. Y sobre todas las cosas, esta naturaleza pecaminosa muchas veces va a buscar alimentar todo el tiempo lo que más me conviene. Esta tirantez va a existir constantemente adentro nuestro. No es que es fácil obedecer, no es que porque uno está acá nos resulta fácil ser obedientes. Para nada. Sino que hay una tirantez que va a estar constantemente, va a estar siempre, hasta que nosotros otorguemos permiso al Espíritu Santo para que tome el control y el gobierno de nuestra mente y de nuestro corazón. Otorgarle permiso al Espíritu Santo significa cerrar las otras puertas que tal vez abrí en algún momento. Ahora, ¿cómo hago yo para obedecer a Dios si rara vez me expongo a su palabra? ¿Cómo hace uno para obedecer a algo que desconoce? La palabra de Dios es su voz. La palabra de Dios es su enseñanza, su criterio, es corrección. La palabra de Dios es nuestra guía, es lumbrera para nuestros pasos, para nuestro caminar. Si yo no me expongo voluntariamente a la palabra de Dios para saber qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él dice, no hay forma de que
pueda ganarle a esa naturaleza pecaminosa que me quiere llevar a la muerte. Y muchas veces lo que hacemos es pasarlo rápido, ¿no? Leemos algún texto, algún versículo que nos salió por la aplicación y con eso es suficiente. Leemos algún texto que escuchamos en la reunión, o en todo caso lo que hacemos es buscar prédicas o TikTok, algún influencer que me dé una palabra, que me diga algo, que no es tan mal. Pero cuando hacemos eso nos estamos perdiendo la palabra exclusiva que Dios tenía para mí en ese día. Si no tuviste tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios, te perdés la voz de Dios para vos exclusivamente y para ese día. Él tiene algo especial solamente para vos, y aceptamos y agradecemos, ¿no? La palabra que muchas veces Dios usa a personas para poder hablarnos, pero necesitamos, para poder ser transformados por la palabra, exponernos, otorgarle el permiso voluntariamente para que Él trabaje conmigo, para que trabaje en mi corazón. Y quiero ir finalizando con este versículo, que es el versículo 11 en el mismo capítulo, perdón que no lo pasé. Dice: el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. ¡Wow! ¡Qué palabra extraordinaria! Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él es el que dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Así como esa naturaleza pecaminosa te quiere llevar a muerte, a destrucción, a tristeza, a escasez, a romper vínculos. Esa naturaleza pecaminosa quiere que estés siempre en el piso y te lleva lentamente a la muerte de tu espíritu. También dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros, es el que vive en nuestros corazones. ¿Cómo no va a levantar sus cuerpos también? ¿Cómo no va a dar vida? ¿Cómo no va a traer vida si le otorgamos permiso? Él es el que puede reavivar, revivir, resucitar lo que parece muerto. Todo lo que el diablo, todo lo que el enemigo ha querido robar, matar, destruir, todo lo que ha llegado, todo aquello a lo que le has otorgado permiso para que vaya, para que te lleve a muerte, el mismo Espíritu de Dios está en este lugar y Él quiere levantarte, quiere transformarte. No quiere que seas un momento en el que estés y que tengas alivio de las sensaciones, alivio de tus emociones. Él quiere transformar para siempre tu interior, tu corazón. Él quiere que transformes las atmósferas donde te moves, que las circunstancias, que las cosas que lleguen para querer derrumbarte, para querer destruirte, no tengan el control y la autoridad, porque el control y la autoridad se la vamos a dar al Espíritu Santo en esta noche. Amén. Vivir una vida en el Espíritu no es tener una mente positiva, no es adquirir una nueva filosofía y hablar lindo. Vivir en el Espíritu significa someter nuestra voluntad, someter nuestros deseos, someter nuestras ideas, someter nuestros sueños, ir siempre a su presencia en búsqueda de lo que Él tiene, en búsqueda del alimento verdadero. Él es el que puede darte vida, Él es el que quiere darte vida. Y no se trata solamente de estar, de sentir, sino que se trata de una transformación completa. Y quiero ir hacia el punto 3, que es el final, que tiene que ver con esa atmósfera que está en nuestras manos construir. Nosotros podemos construir esa atmósfera. Y anoté esto porque era algo que realmente sentía que Dios me hablaba, que es: nada puede derrumbar
lo que el Espíritu Santo edifica en una persona. Y quiero contarles que hace más de un año mi papá recibió un diagnóstico muy serio, una enfermedad muy seria, y que nos llegó a todos así, de un día para otro, una bomba que estalló en el medio de la familia y que obviamente generó un montón de cosas. Preguntas, cuestionamientos, no sé qué va a pasar, incertidumbre, miedo, temor, mucha angustia. Recuerdo que me dormía pensando o con la idea de que seguramente cuando me despierte esto no pasó, no es. Y sobre todo en mi caso la distancia, el estar lejos me generaba mucha más angustia porque sentía esa necesidad de decir ahora es cuando más cerca debería estar. Y realmente era una angustia constante, continua, ¿no? Una sensación y obviamente una amenaza de muerte real que estaba ahí constantemente. Hasta que llegó un momento en el que, tenemos que decidir nosotros cómo vamos a transitar esto, qué es lo que va a pasar. Y nos ayudó un montón poder poner en práctica la confianza, hablar la palabra, continuar en oración, creyendo, confiando, sabiendo. Nosotros hemos visto milagros poderosos de Dios obrando en las personas. Y tocaba aceptar el proceso, aceptarlo tomándonos de él de la mano. Entonces mi papá empezó a hacerse sus tratamientos y cuando iba, él nos contaba que tenían en ese lugar varias personas sentadas haciéndose, digamos, la quimio, y que obviamente la atmósfera, el ambiente que había era un ambiente de tristeza, de desolación y de muerte. Pero él mismo se encontró mirando a la persona de al lado y empezar a decirle: confía en Cristo, confía en Jesús, Él tiene poder, Él te puede levantar, Él te puede sanar a vos, me puede sanar a mí, Él puede hacerlo, Él lo hizo una vez y Él lo puede hacer otra vez. Confía, vamos a confiar, vamos a creer, vamos a orar, vamos a pedir. Entonces Él mismo alimentaba a otros y la atmósfera cambiaba. Y eso mismo hizo que él cobrara mayor ánimo. Y obviamente cobrar ánimo, que él cobrara ánimo, cobrábamos ánimo también todos nosotros. O sea que la atmósfera no solamente cambiaba allá, cambiaba acá, cambiaba en todos los lugares. Después, cuando llegó el fin de año, se puso a hacer budines y les entregó a todas las personas, a las secretarias, a los enfermeros, a los doctores, y ninguno podía entender cómo esta persona que está viviendo este tratamiento está así, ¿no? Haciendo budines, regalando budines. Y ahora, en esta última etapa, a él le va a tocar entrar en un proceso más serio, más profundo del tratamiento. Pero durante también había empezado a hacer Didi, ¿no? Como está jubilado y él se siente tan bien que uno lo mira y no puedes creer que él tenga esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? En el autito donde él va, tiene un Corsita, compra bolsas de caramelo para poder darle a las personas. Y eso es el enganche para hablarles de Cristo. Ese es el enganche que él usa para hablar de Cristo. Y las personas en ese autito pequeñito, en ese trayecto, reciben una palabra de vida que impacta en su espíritu. Y muchas personas son quebrantadas en el viajecito. Otras le dicen: cómo quisiera que el viaje sea más largo. Otras personas les dicen: desde que yo me subí, me senté, yo sentí algo distinto. El milagro en la vida de mi papá, entre comillas lo digo, no ha sucedido todavía. La enfermedad todavía no desapareció, no se fue.
Pero yo les puedo asegurar con toda certeza en mi corazón que nosotros ya ganamos. Ya ganamos, porque el Espíritu que está dentro de su corazón, dentro de nuestro corazón, el Espíritu al que nosotros le hemos otorgado el permiso, tiene ese poder para cambiar atmósferas. Y esa atmósfera te acompaña, esa atmósfera va con vos. A donde vos vas, impartís vida. A donde vos vas, te acompaña ese Espíritu que puede transformar no solamente lo tuyo, porque ya ni siquiera te pones a mirar en tu problema, en tu circunstancia. El Espíritu te lleva a ser compasivo, a ser misericordioso, a compartir a Cristo con los demás.